Clara nunca había sido buena para empezar conversaciones. Tenía esa especie de timidez elegante, como si cada palabra que saliera de su boca necesitara pasar antes por un comité de censura en su cabeza. Esa tarde, sin embargo, algo la obligó a levantar los ojos de su cuaderno en la biblioteca del pueblo. Allí, en medio de pasillos silenciosos y estantes polvorientos, entró una chica que parecía hecha de colores en un lugar en blanco y negro. Elena. Esa era la palabra que después Clara escribiría 1000 veces en las páginas de su cuaderno, como si repitiendo el nombre pudiera descifrar el misterio. Elena apareció con una chaqueta amarilla brillante, tan fuera de lugar que hizo que todos los lectores habituales levantaran la vista con molestia. Pero Clara no. Clara se quedó mirándola como si aquella chaqueta fuera un faro en medio de su vida gris. La desconocida caminaba con paso firme, un cuaderno de dibujo bajo el brazo, y preguntó en voz alta, sin miedo al silencio solemne del lugar, ¿dónde están los libros de arte? Nadie respondió. Ni la bibliotecaria, que estaba medio dormida. Clara, con un hilo de voz, dijo apenas, al fondo, tercera estantería a la derecha. Elena giró hacia ella, y sus ojos se encontraron por primera vez. Fue un segundo, pero para Clara ese segundo tuvo el peso de un capítulo entero de su vida. Elena sonrió, agradeció, y caminó hacia el fondo. Clara bajó la mirada de inmediato, fingiendo escribir, aunque la mano le temblaba. Escribió en el margen de la hoja, chaqueta amarilla. Sonrisa peligrosa. Minutos después, Clara pensó que la escena había terminado, que Elena tomaría un libro y desaparecería para siempre de su historia. Pero Elena regresó, sosteniendo un par de volúmenes gruesos de pintura impresionista, y se detuvo justo frente a ella. ¿Tú lees mucho?, preguntó, con esa facilidad para romper barreras que Clara jamás tuvo. Ella asintió, sin atreverse a levantar la vista. Me gustan las historias, respondió, como si con eso bastara. Elena sonrió otra vez. Yo las dibujo. Tal vez un día me leas y yo te dibuje. ¿Trato? Clara se quedó paralizada. Nadie hablaba así en su vida cotidiana. Nadie hacía pactos tan extraños con ella. Solo pudo asentir. Y así, sin que se diera cuenta, Elena se convirtió en el primer personaje real que se escapaba de sus páginas para sentarse a su lado. Esa misma tarde, al salir de la biblioteca, Clara la vio cruzar la calle hacia la cafetería de la plaza. Dudó. Se quedó parada en la acera, con el corazón golpeando, como si dar ese paso fuera entrar en otro universo. Elena, desde la mesa junto a la ventana, levantó la mano y le hizo un gesto para que se acercara. Clara sintió que no tenía escapatoria, y se dejó arrastrar por la invitación. El café olía a canela y a pan recién horneado. Elena ya había extendido su cuaderno de dibujo sobre la mesa, lleno de bocetos rápidos, rostros, manos, una bicicleta, un gato durmiendo. Clara se sorprendió al reconocer, entre esas líneas, un perfil que se parecía demasiado al suyo. ¿Eso soy yo?, preguntó con incredulidad. Elena se rió, apoyando la barbilla en la mano. Claro, ¿no te diste cuenta? Eres un personaje muy interesante. Tenía que atraparte en papel antes de que te escaparas. Clara sintió que se ponía roja hasta las orejas. No sabía si era un cumplido, una broma o una declaración de guerra. Pero había algo en esa forma de mirarla, directa y sin miedo, que le producía una mezcla de incomodidad y deseo. Pasaron horas entre cafés y risas. Elena hablaba de todo. De la ciudad de la que venía, de sus aventuras estudiando arte, de cómo había decidido mudarse a ese pequeño pueblo porque necesitaba un lugar donde las cosas pasaran despacio. Clara escuchaba fascinada, como si cada palabra fuera un secreto. Cada tanto, Elena la hacía reír con comentarios absurdos. Si fueras un color, serías el azul. No, espera, serías un post-it azul pegado en la frente de alguien, recordándole que debe sonreír. Clara no podía creer que alguien pudiera decir cosas así sin morir de vergüenza. La tarde cayó sin que lo notaran. Cuando se despidieron en la puerta del café, Elena levantó el cuaderno y dijo, «Nos vemos, personaje de novela. Mañana vuelvo a la biblioteca, así que no me falles». Clara, que normalmente habría buscado excusas para evitar compromisos, solo pudo sonreír y asentir. Esa noche, en su habitación, escribió páginas enteras sobre lo que había sentido. Palabras como tormenta, luz, caos y magia se mezclaban sin orden,
tratando de capturar lo que había ocurrido. Y al final, escribió una sola frase en letras grandes: tal vez la vida sea esto, una chaqueta amarilla que entra cuando menos lo esperas. Clara despertó al día siguiente con la sensación extraña de haber soñado con colores. No era común en ella, que casi siempre soñaba con palabras escritas en pizarras invisibles o con páginas de libros interminables. Pero esta vez había color. Amarillo. Y en medio del amarillo, una sonrisa. Se levantó de la cama con el corazón agitado y, aunque intentó convencerse de que no significaba nada, ya sabía que estaría a la hora exacta en la biblioteca, con su cuaderno listo, fingiendo estudiar. La biblioteca estaba igual que siempre, silenciosa, con olor a papel viejo y la misma señora de gafas cuadradas detrás del mostrador. Clara se sentó en su rincón habitual, tratando de aparentar tranquilidad, aunque revisaba cada 2 minutos la puerta de entrada. Y entonces, como si el universo hubiera firmado un contrato con su ansiedad, apareció Elena. Otra vez con la chaqueta amarilla, que parecía brillar con luz propia. Esta vez traía 2 cafés en la mano y una bolsa de galletas. «Te traje desayuno», dijo sin pedir permiso, sentándose frente a Clara. Clara, atónita, apenas logró responder. «Pero, aquí no se puede». «SHHH», interrumpió Elena con un dedo en los labios. «No digas nada, personaje de novela. Si la bibliotecaria nos echa, será la primera escena de acción de tu historia». Clara no pudo evitar reírse, aunque intentó cubrirse la boca para no hacer ruido. Elena sacó las galletas y empezó a morder una, dejando migas sobre la mesa. Clara, nerviosa, abrió su cuaderno y fingió escribir. Elena se inclinó para mirar y soltó una carcajada. «¿De verdad estás escribiendo sobre mí?», preguntó, señalando un renglón donde claramente se leía «chaqueta amarilla, sonrisa peligrosa, ojos como tormenta». Clara quiso tragarse la tierra. Es solo una descripción, literaria». «Ah, claro, muy literaria. Entonces yo soy una tormenta peligrosa vestida de amarillo. Me gusta, suena a superheroína». Elena empezó a dibujar sobre la hoja de Clara, sin pedir permiso. En segundos, un garabato tomó forma, una chica con capa amarilla y un rayo en la mano, enfrentando a un dragón con gafas gigantes que se parecía demasiado a la bibliotecaria. Clara soltó una carcajada nerviosa y, por primera vez en mucho tiempo, no le importó que alguien viera sus escritos. Lo que empezó como un juego en la biblioteca se convirtió en costumbre. Cada tarde se encontraban allí, fingiendo estudiar o leer, pero en realidad inventando personajes, compartiendo historias y dibujando mundos imposibles. Clara descubrió que Elena era incapaz de quedarse callada más de 5 minutos, y que siempre tenía una ocurrencia absurda a la mano. Una vez, al ver que Clara anotaba la palabra destino, Elena dibujó un pez con bigote y lo llamó Señor Destino. Otra vez, cuando Clara escribió corazón, Elena hizo un corazón con patitas corriendo una maratón. El pueblo, pequeño como era, no tardó en notar la presencia de la chica de la chaqueta amarilla acompañada siempre por la chica callada del cuaderno. En el café de la plaza ya les preparaban una mesa junto a la ventana, y el mesero empezó a jugar a adivinar qué historia inventarían ese día. A Clara, que solía pasar desapercibida, le sorprendía la facilidad con la que Elena transformaba lo cotidiano en espectáculo. Pero entre tanta risa, algo empezaba a crecer en silencio. Clara lo sentía en la forma en que su pecho se agitaba cuando Elena la miraba demasiado tiempo. En cómo la palabra nosotras empezaba a aparecer en sus escritos sin que ella lo notara. Y en la forma en que, sin querer, buscaba excusas para que la tarde durara un poco más. Un viernes, mientras compartían un pastel en el café, ocurrió la primera de sus pequeñas comedias románticas. Elena, hablando con las manos como siempre, derramó sin querer toda la espuma del capuchino sobre la libreta de Clara. Ella soltó un grito ahogado, como si el mundo estuviera a punto de terminar. «Mi cuaderno», exclamó, intentando salvar las páginas. Elena, en lugar de disculparse, sacó un bolígrafo y escribió sobre la mancha: «Aquí nació la mejor idea». Clara, que estaba a punto de enojarse, terminó riendo con lágrimas en los ojos. «Eres imposible», dijo entre risas. «Y tú eres demasiado seria», respondió Elena, mirándola fijamente. «Necesitas que alguien te desordene un poco la vida». Hubo un silencio extraño después de esas palabras. Clara sintió un cosquilleo en la nuca.
Elena sostuvo la mirada por más tiempo del necesario, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegó. Clara bajó la vista, incapaz de enfrentar lo que estaba ocurriendo en su propio corazón. Esa noche, sola en su habitación, escribió en mayúsculas: no quiero que sea solo un personaje pasajero. Quiero que se quede en mi historia. Y aunque todavía no se atrevía a confesarlo en voz alta, ya sabía que lo que sentía por Elena no era simple admiración. Era algo más. Algo que mezclaba nervios, deseo y risa. Algo que, como la chaqueta amarilla, brillaba demasiado como para ignorarlo. Las semanas pasaron y, sin que Clara pudiera marcar un día exacto en el calendario, Elena ya se había convertido en parte de su rutina, casi como si siempre hubiera estado allí. La gente del pueblo ya no preguntaba quién era la chica de la chaqueta amarilla. Todos la conocían, aunque nadie lograba descifrar cómo había hecho para instalarse tan rápido en la vida de todos. Y mucho menos, cómo había logrado instalarse en la vida de Clara. Clara, que solía medir sus días en páginas escritas y tazas de té, ahora los medía en encuentros. La hora en que Elena aparecía con algún dibujo nuevo, la broma absurda que soltaba en medio de la seriedad de la biblioteca, el café de la tarde en la mesa junto a la ventana. Había descubierto que reírse tanto podía ser agotador, pero también que la risa podía ser una forma de confesión silenciosa. Porque cada carcajada compartida con Elena llevaba escondido algo más profundo. Claro, no todo era tan sencillo. A veces, esa naturalidad con la que Elena hablaba con cualquiera sacaba a Clara de quicio. Una tarde, al salir del café, se encontraron con Julián, el hijo del panadero. Era un chico simpático, un poco torpe, que inmediatamente reconoció a Elena. La de la chaqueta amarilla, dijo con entusiasmo. ¿Sabías que ya tienes apodo en el pueblo? Elena rió a carcajadas, mientras Clara sentía que se le encogía el estómago. ¿En serio? ¿Cuál? Preguntó Elena, divertida. La linterna humana, contestó Julián, orgulloso, como si hubiera inventado el mejor chiste del año. Clara esperaba que Elena se molestara, pero en lugar de eso, ella se inclinó con exageración, como una actriz en pleno escenario. Un placer, soy Elena, la linterna humana. Luego añadió con complicidad: pero tú puedes llamarme como quieras. Julián se puso rojo, tartamudeó algo y se fue corriendo. Clara no entendía cómo Elena podía tomar todo con tanta ligereza. Ella, en cambio, pasó el resto de la tarde escribiendo frases de celos que nunca se atrevió a mostrar. El punto culminante de sus malentendidos llegó un sábado, cuando Elena apareció en la puerta de la casa de Clara con una bicicleta destartalada. «Vamos a dar un paseo», anunció como si fuera lo más normal del mundo. Clara, que jamás había montado en bicicleta sin miedo a caerse, negó con la cabeza. «No, yo no puedo». «Claro que puedes. Es fácil. Solo hay que pedalear y no pensar demasiado, igual que en la vida». Elena le guiñó un ojo y prácticamente la arrastró. El resultado fue un desastre anunciado. Clara terminó gritando, aferrada al manubrio mientras la bicicleta zigzagueaba por la calle, con Elena corriendo detrás y riendo a carcajadas. Al final, se estrellaron contra un arbusto frente a la plaza. Clara salió despeinada, con hojas en el cabello, mientras Elena no podía dejar de reírse. «Parecías un pajarito aprendiendo a volar», dijo entre risas. «Y tú parecías una mala entrenadora», respondió Clara, intentando sonar enojada, pero su propia risa la traicionó. Ese accidente terminó siendo un espectáculo público. Varios vecinos miraban desde las ventanas, y hasta la bibliotecaria pasó por allí, sacudiendo la cabeza como si confirmara que Clara se había unido a la locura de la chaqueta amarilla. Esa noche, mientras se curaban los raspones en el cuarto de Clara, ocurrió algo inesperado. Elena, con una seriedad poco común en ella, tomó las manos de Clara y dijo: «¿Sabes qué es lo mejor de ti? Que no intentas ser alguien más. No necesitas disfrazarte para llamar la atención. Solo escribes y callas, y aún así, brillas». Clara no supo qué decir. Se quedó en silencio, con el corazón desbocado, mientras Elena le sonreía de cerca, demasiado cerca. Por un instante pensó que iba a besarla, y se preparó para ello. Pero Elena, como si disfrutara del suspenso, solo se inclinó para quitarle una hoja que aún tenía enredada en el cabello. «Listo. Ahora sí», murmuró, y se levantó como si nada hubiera pasado. Clara sintió un alivio y una frustración inmensos al mismo tiempo.
Esa noche escribió: el problema no es que me desordene la vida. El problema es que me la está cambiando por completo. Al día siguiente, sin embargo, un rumor empezó a correr por el pueblo. Alguien había visto a Elena hablando con un chico forastero en la estación de autobuses. Decían que se reía mucho, que incluso le había mostrado sus dibujos. Clara escuchó el comentario en el café y sintió un nudo en la garganta. ¿Y si Elena era así con todo el mundo? ¿Y si para ella, Clara no era más que otra persona en su colección de personajes pasajeros? Durante 2 días enteros, Clara evitó la biblioteca. No contestó los mensajes que Elena había empezado a enviarle, mensajes que eran una mezcla de bromas y reclamos cariñosos. ¿Dónde está mi personaje de novela? La bibliotecaria está a punto de adoptarme, socorro. Si no vienes mañana, te secuestro con la bicicleta asesina. Finalmente, el tercer día, Elena apareció directamente en la casa de Clara, llamando a la ventana con insistencia. Escritora fantasma, gritó, haciendo reír a los vecinos. ¿Vas a abrir o tengo que declamar poesía en la calle? Clara, entre furiosa y encantada, abrió la puerta. Elena entró sin pedir permiso, como siempre, y se cruzó de brazos. ¿Me vas a explicar por qué desapareciste o prefieres que te dibuje como un fantasma en mis cuadernos? Clara no pudo más y explotó. ¿Por qué? Porque no sé qué somos, Elena. No sé si soy solo otro de tus personajes, si haces esto con todo el mundo, si mañana te vas a ir y me vas a dejar aquí con mis páginas vacías. El silencio que siguió fue tan denso que Clara pensó que la había arruinado todo. Pero Elena, en lugar de reírse, dejó el cuaderno en la mesa y se acercó despacio. Clara, dijo en voz baja, no eres un personaje pasajero. Eres la historia completa que nunca pensé que iba a encontrar. Clara sintió que todo el aire volvía de golpe a sus pulmones. Y aunque todavía no hubo beso, esa declaración fue suficiente para cambiarlo todo. El día después de aquella confesión no fue como Clara lo había imaginado. Ella pensaba que, tras esas palabras, todo sería claridad, que Elena la tomaría de la mano y el resto del mundo desaparecería. Pero no. La vida, como siempre, se empeñaba en ser más enredada. Elena siguió apareciendo como siempre, en la biblioteca, en el café, en la puerta de su casa. Solo que ahora cada mirada parecía tener un peso nuevo, cada silencio estaba cargado de algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Clara, con su costumbre de escribirlo todo, llenaba páginas enteras con frases a medio terminar. Quiero decirte, si supieras lo que siento, tengo miedo de perderte. Elena, en cambio, parecía jugar con el misterio, acercándose demasiado, lanzando bromas con doble sentido, pero nunca cruzando la línea. La tensión llegó a un punto imposible una tarde lluviosa. El pueblo entero se había refugiado en sus casas, y la biblioteca estaba casi vacía. Elena y Clara ocupaban su mesa habitual. Afuera, la tormenta golpeaba los cristales. Clara trataba de concentrarse en un libro, pero Elena no dejaba de mirarla. ¿Sabes qué pienso?, dijo Elena, rompiendo el silencio. ¿Qué deberías dejar de comer galletas en la biblioteca?, respondió Clara, intentando desviar. Elena rió. No, pienso que estamos viviendo una de esas escenas de película en la que dos personajes están atrapados por la lluvia y, ya sabes. Clara sintió que la cara se le encendía. No estamos en una película. Claro que sí. Elena se inclinó hacia ella. Tú escribes la historia, yo la actúo. Y el público está esperando este momento. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la bibliotecaria apareció de repente, tosiendo con severidad. Chicas, menos charla, más lectura. Y se alejó resoplando. Elena se echó a reír, mientras Clara escondía el rostro entre las manos. El momento se había arruinado, pero al mismo tiempo, la tensión no había hecho más que crecer. El verdadero clímax llegó días después, en la feria del pueblo. Era el evento más esperado del año, con puestos de comida, luces de colores y música en la plaza. Elena convenció a Clara de ir, aunque ella odiaba las multitudes. Terminaron frente a un puesto de tiro al blanco. Si ganas, te confieso un secreto, dijo Elena, entregándole el rifle de juguete. Clara, que apenas podía sostenerlo, disparó con los ojos cerrados. Para sorpresa de todos, acertó en el centro. Elena abrió los ojos como platos. Ok, creo que acabo de subestimar tu puntería. Y añadió, bajando la voz. El secreto es que,
Estoy completamente enamorada de ti, personaje de novela. Clara se quedó muda. La gente alrededor aplaudía, pensando que celebraban el acierto en el juego. Pero para ella, ese momento era más fuerte que cualquier feria, cualquier premio. Elena, nerviosa por primera vez, buscó su reacción. ¿Vas a decir algo o me dejas aquí haciendo el ridículo?, preguntó con una sonrisa temblorosa. Clara, que llevaba meses acumulando palabras sin atreverse a soltarlas, finalmente se levantó en puntas de pie y la besó. No un beso de película perfecta, sino un beso torpe, atropellado, con sabor a algodón de azúcar. Elena soltó una carcajada en medio del beso, y Clara también terminó riendo, con la frente apoyada en la suya. ¿Por qué te ríes?, preguntó Clara, todavía con el corazón desbocado. Porque sabía que ibas a escribir este momento, pero nunca pensé que lo viviríamos así de caótico. Desde entonces, el pueblo entero habló del beso en la feria. La chica de la chaqueta amarilla y la escritora tímida dejaron de ser un misterio. Algunos las miraban con curiosidad, otros con ternura, y siempre había quien murmuraba a sus espaldas. Pero a Clara ya no le importaba, porque cada vez que Elena la miraba, entendía que había encontrado algo más fuerte que el miedo. Había encontrado su propia historia. Semanas después, mientras hojeaban juntas el cuaderno arrugado de Clara, Elena señaló una frase subrayada: tal vez la vida sea esto, una chaqueta amarilla que entra cuando menos lo esperas. ¿Lo escribiste sobre mí?, preguntó, fingiendo sorpresa. Clara sonrió. No, lo escribí sobre una linterna humana. Elena le dio un empujón juguetón y las dos estallaron en risas. Y así, entre bromas, besos torpes y dibujos manchados de café, aprendieron que el amor no siempre llega en versos perfectos, sino en escenas improvisadas, en bicicletas que se estrellan contra arbustos, en cafés derramados y en ferias llenas de luces. El último renglón que Clara escribió esa noche fue sencillo, sin metáforas: ya no escribo sola. Ahora escribimos juntas.